Buenas tardes, bienvenidos a las charlas de los miércoles. Estamos muy emocionados de tener hoy en nuestra sede del Parque La 93 al artista Luis Luna, quien hace parte de la exposición Hilos Silenciosos que en este momento estamos exhibiendo. Bienvenido, Luis. Gracias. Entonces, como saben, en nuestras charlas tenemos la oportunidad de conocer los artistas con los que trabajamos y en este caso en particular, Luis es el único hombre que hace parte de nuestra exposición. Entonces vamos a entender por qué a Luis lo incluimos. Bueno, Luis, pues es un gran reto y placer trabajar contigo. Yo siento que tu obra reúne muchos elementos que desde mi punto de vista podría ser, como lo define el Dalai Lama, que el universo está contenido en un solo átomo. Y yo siento que en gran medida tu obra representa eso. Entonces, pienso que en gran medida, pues leyendo tu currículum y viendo toda tu historia, pienso que en gran medida eso has llegado a ese punto gracias a que tienes una formación interdisciplinar. Cuéntanos un poco por qué escogiste estudiar medicina y cómo terminaste en el oficio de la pintura. Bueno, sí, en realidad pues siempre he tenido una mente bastante inquieta intelectualmente, y la medicina me encantaba pues por su cercanía a la psiquiatría. Realmente la entrada a la psiquiatría era a través de la medicina, y desde que estaba en el colegio pues estuve muy dedicado, inclusive con grupos de estudio, con mis amigos que todavía tengo, leer psicoanálisis y leer las obras de Freud. Entonces por ahí derecho pues me presenté a medicina para después entrenarme como psiquiatra psicoanalista, pero pues claro, eso es un trayecto muy largo y es un trayecto con muchas curvas y muchos salidas, y poco a poco me fui dando cuenta pues de la dimensión que era ser médico, si eso era lo que yo realmente quería. Las herramientas que me dio la psiquiatría y el psicoanálisis me ayudaron a conocerme mejor y pensar, bueno, cómo me quería yo proyectar, digamos, cuál era mi nicho productivo, y preferí pues hacerlo a través del arte y no a través de la medicina. Ok, qué interesante. Y entonces en esos años que estuviste estudiando psicoanálisis, ¿ese fue tu acercamiento hacia la filosofía alemana o fue algo que descubriste después? Porque gran parte de tu trabajo usa referencias literarias y los filósofos alemanes, pues siento que siempre hay esa magia de ellos detrás de tu obra. Sí, no, realmente digamos que el puente que hubo entre la medicina y el arte fue a través sobre todo de la psicoanálisis versión junguiana. Okay. A través del simbolismo, y todo esto implica pues tener una visión holística de la vida, del mundo, del ser humano. Entonces por ahí derecho pues entré yo al mundo de la simbología, y ahí pues encontré la simbología en tantas culturas. Me dediqué a estudiar libros antiguos como el Popol Vuh y simbología precolombina, que fue con lo que comencé a entusiasmarme como pintura, etcétera, como arte. Y ya una vez que me retiré de los estudios de medicina para comenzar arte en Atadeo, y después quise salir, escogí Alemania, porque Alemania en esa época, no tanto porque estuviera yo muy familiarizado con la filosofía alemana, sino porque Alemania en esa época era un foco que atraía mucho intelectual, atraía muchas, inclusive otra vez atraía muchas comunas, experimentos de antipsiquiatría. Había mucho movimiento, mucha cosa hirviendo en el mundo intelectual europeo, y era más Berlín lo que me interesaba. En ese momento pensé, pues viajo a Europa, quiero irme a Europa, pero ¿qué país escojo? Escogí uno del que muy poco conocía, porque pues yo tenía una formación más en un colegio británico, entonces preferí algo distinto. No preferí Francia ni nada de eso, sino irme al extremo opuesto, que fue Alemania.
Y ahí sí tuve una familiarización más grande con pues claro, con la filosofía a través de un gran amigo, pues que es filósofo, que estudió allá, es un amigo con el que yo tenía los grupos de estudio en el colegio. Y ese fue el acercamiento a la filosofía alemana. Ok, entonces, además de tu formación, los viajes son otro gran ingrediente que es súper importante en tu obra. Hablemos, por ejemplo, de Viajeros de la Nueva Granada, que incluso aquí en nuestra tienda de arte tenemos una caja de luz que usa esa iconografía. ¿Por qué los viajes y la literatura son dos de tus mayores fuentes de inspiración? Sí, el viaje, digamos, a mí siempre, yo tengo espíritu viajero, definitivamente me gusta colocarme en contextos distintos donde nadie me conoce, donde puedo comenzar de ceros, donde puedo jugar con identidades. Eso me parece una aventura maravillosa, siempre lo he buscado, siempre lo he tenido y siempre lo exploto. Y los viajes, de hecho, pues son una romería, viajar es limpiarse. Digamos que el sentido de viajar, como yo lo veo, es también limpiarse uno de sus mismas taras, de la misma imagen que tiene uno de uno mismo, porque uno siempre está cambiando de contexto y lo están conociendo de una manera distinta, y uno, a través de como lo miran los demás, uno se mira distinto a uno mismo también. Y los viajes siempre me han fascinado, y de hecho, pues ya viviendo en Europa, pues se prestaba más a viajar. Okay. Y de hecho, el primer encuentro que tuve yo en Alemania, pues realmente el gran entusiasmo no fue precisamente con la cultura europea, sino fue con la cultura periférica. Okay. Yo decidí más bien dedicarme a conocer la cultura del Medio Oriente, conocer a través de todos los inmigrantes iraquíes, inmigrantes kurdos, fueron mis grandes amigos, junto con la colonia griega, y era, pues más que todo, eso era el entusiasmo más grande que recibía, y eso fue lo que me impulsó más como a seguir viajando y a encontrar pues ese deslumbramiento que encuentra uno cuando llega a un sitio nuevo que no conoce, y una época distinta que le está enseñando a uno tantas cosas. Qué interesante. Y los viajeros de la Nueva Granada, ya cuando regresé a Colombia, pues tuve un episodio en Nueva York, que hice una maestría allá, pero volví y hice la ruta del Amazonas, viajé por todo el Amazonas, por todo el río, desde Leticia hasta Belém de Pará. Hice una exposición en el Museo de Arte Moderno basado en eso, siguiendo pues la idea de los viajes, de la romería, inspirado en los libros de Chatwin, pero me instalé en Villa de Leyva, porque, pues por muchos motivos, muchas razones, llegué a Villa de Leyva, y en Villa de Leyva sí empecé a interesarme ya más de la literatura local, de la historia nuestra, y encontré pues toda la riqueza que había en los viajeros por la Nueva Granada, por la Gran Colombia que tenemos acá, tan bonita y tan interesante, y pues claro, ahí puse mis raíces. Porque incluso en esa caja de luz que tenemos aquí en nuestra tienda, pues la imagen es este caballero inglés, ¿no? Con su chapó, pero además tiene una ruana. Sí, entonces es la idea, porque pues digamos, como lo decía Natalia Vega en algún artículo que escribió sobre mi trabajo, es la hibridez. Mi tema siempre ha sido la hibridez, y cada vez me convenzo más de que nosotros somos un producto híbrido de culturas, de raza, de hábitos, de todo esto que nos hace mucho más movibles, más contemporáneos, más ágiles mentalmente, y con más capacidad de asumir muchas cosas, más que digamos la misma gente pues que se considera un poquito más enraizadas sus tradiciones, como pueden ser los mismos culturas árabes o persas o el mismo europeo. Nosotros tenemos la ventaja de la hibridez porque hemos recibido una influencia enorme de todas partes, tanto por el fenómeno de la colonia como el neocolonialismo, como lo que vivimos ahora, etcétera. Entonces eso es una ventaja, eso me parece que es un paso adelante. Entonces, otro de tus referentes es la literatura. Por ejemplo, en tu serie Génesis usas lo que nos contabas, libros muy antiguos, que hablan también, es interesante cómo
es recurrente en tu obra el círculo. Yo siento que es como si el círculo representa el universo, un ciclo, ¿no? Lo que son lo que usan los tibetanos, Mandalas. las mandalas. Y uno de tus grandes fuentes es el Génesis de Robert Flood, que es increíble, que es un libro de 1621. Entonces, casi como en esta teoría del Dalai Lama de que el universo está contenido en un átomo, es como que tú logras transportarnos, gracias a estas referencias que haces, ver una obra tuya es como meternos en la historia del arte, de cierta manera. Y también como vivir tus experiencias de lo que, por ejemplo, en esta obra, las preguntas del alma, un poco como ese viaje tuyo a través de tu vida y de cómo ha sido el desarrollo de tu obra. Sientes que en ese momento de vida, cuando tú leíste estos libros tan antiguos, eras un pelado joven, sientes que eso fue en realidad lo que te guió en tu investigación como artista, o cómo sientes que vuelves y recurres a ellos después, o cómo ha sido esa relación tuya con libros o por ejemplo el calendario maya, el Popol Vuh, o los calendarios medievales, porque uno piensa en el medioevo y uno piensa siempre, yo por lo menos pienso siempre como en una época de mucha oscuridad. Entonces me parece muy interesante que tú regreses un poco como ese viajero cósmico que va y viene, y rescatas pues de cierta manera conocimientos que son increíbles y que de pronto los damos por sentado, por la edad en la que estamos en la humanidad. Sí, hay muchas cosas, pues de la Edad Media no es tan oscura como la gente se imagina. Okay. Pero sí, claro, los primeros libros que yo leí, pues en la época de medicina, cuando estaba ya interesándome de una manera más seria en el arte, fueron el Popol Vuh y pues claro, de la mano con las ideas junguianas, de los arquetipos, de todo esto. Entonces eso casaba perfecto, y casaba perfecto con la geometría precolombina y bueno, una cantidad de cosas, pues con Boring, una cantidad de teóricos. Y entonces, claro que sí, pues ahí esos libros se vuelven a reciclar. Y yo veo, digamos, en mi trabajo ya de, no sé, más de 30 años, siempre se reciclan los contenidos. Entonces yo, por ejemplo, ahorita estoy retomando el libro de Solís de Valenzuela, el del Desierto Prodigioso, o el Prodigio del Desierto, que es una novela de las primeras novelas en nuestro país, yo creo que de las bien antiguas de nuestro continente, de Solís de Valenzuela, que toma acción precisamente en el desierto de la Candelaria. Y los voy reciclando, lo mismo que esto que me mencionas de Robert Flood, pues es más reciente realmente, y fue por pura carambola que llegué a esas imágenes tan maravillosas de Flood, que son ilustraciones del Génesis, de la formación del universo, a través de como unos 20 placas, donde muestra el proceso de separación de los materiales, de la aparición del hombre, la luz, de las estrellas, de los planetas. Pero a mí la fascinación más grande que tuve fue la imagen visual de estos dibujos. Y claro, de ahí se van reciclando otra vez, van desapareciendo, vuelven, lo mismo que con los caprichos de Goya y con el mismo Schwitters. Cada vez se aumenta más el banco de libros. Porque también es bien interesante las distintas referencias que tú tienes de grandes maestros de la historia del arte, como decías ahorita, Goya, Delacroix, Durero, y me pareció muy interesante cómo tú logras entender dentro de nuestra realidad colombiana, que termina siendo este realismo mágico, como hay tantos elementos goyescos que son un poco macabros y bufónicos en la realidad colombiana. ¿Cómo llegas como a identificar esos elementos cuando son dos realidades totalmente distintas? Sí, eso hace parte pues del juego de la hibridez, de lo que somos nosotros. Okay. Entonces, por ejemplo, en Villa de Leyva, en la zona en Boyacá, pues se habla un español, todavía se encuentra un castellano con muchas formas antiguas, muchas formas barrocas,
del lenguaje, que las encuentra uno en el Quijote. Por ejemplo, Naiden, ese de nadie, Naiden, Naiden me quiere, Naiden yo no sé qué, eso es una forma de español del siglo XVII, y muchos otros ejemplos. Entonces, pues ahí viaja uno en el tiempo y va encontrando pues esos signos que decía. En el caso de Goya es una cosa que, pues, que entre más lo investigué. Goya me interesó desde el punto de vista de brujería y de como de sabiduría popular y de ese roce que él tenía como ser humano con lo ordinario, con su pueblo, pero al mismo tiempo era pintor de la corte. Entonces como que vivía entre esos dos mundos, el aristocrático del que se burlaba sutilmente y el del pueblo raso al que criticaba. Pero Goya también vivió una época bastante esquizofrénica, un poco como la nuestra, en el sentido que pues los invasores a España eran los que estaban dando las ideas progresistas de política. Entonces, pues la república, los antimonárquicos y todo eso, pues la idea de la república y todo esto eran ideas francesas, pero eran a la vez los que estaban invadiendo España. Entonces, Goya jugaba como entre los liberales franceses, pues porque él era más liberal, pero al mismo tiempo los nacionalistas españoles por proteger su propia patria. Y esta época como tan loca, porque él al mismo tiempo pintaba a los embajadores franceses, como también pintaba a la familia real, como mientras tanto estaba dibujando las escenas populares del pueblo. Entonces es un mundo donde el artista se está moviendo en distintas esferas y no es que no tenga conciencia de la contradicción, sino que las muestra simultáneamente, está mostrando esa contradicción simultáneamente. Yo creo que es un fenómeno que nosotros vivimos y estas tierras lo viven muy a menudo. Y además, aparte de la época de Goya, digamos que esos 1810, 1812, todos estos años, coinciden con la época de la patria boba, con la época de la independencia, y hay muchos nexos nuestros con los mismos antimonárquicos españoles. Pues de hecho Nariño y muchos de esos próceres de acá tuvieron muchos nexos con intelectuales españoles en Cádiz que estaban en contra de la corona, que querían hacer un país sin rey, pero que incluyera todas las colonias. Eran unas ideas. O sea, que sí había muchos puentes intelectuales y muchas coincidencias y muchas contradicciones en la misma época con nuestra cultura americana y la española. Okay. Porque eso es otro de los elementos que son tan interesantes en tu obra, y es lo que tú hablas de la hibridez, y es esa capacidad que tienes de mezclar materiales, elementos, objetos, porque lograr hacerlo y que salga bien no es algo fácil. Yo siento que eso es un reto como artista. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vas recolectando estos materiales y asociándolos? Sí, ahí hay dos cosas, como, un poco como lo que hablaban los surrealistas, que la conjunción de dos materiales o dos contenidos que no tengan nada en común es la que forma, pues dispara la magia de la obra o dispara el momento poético cuando juntas dos elementos que no tienen nada que ver. Lo mismo que por ejemplo, los altares bolivianos en el lago Titicaca y en las montañas, donde traen caracoles del mar para hacer un altar, digamos, ese elemento extraño, extranjero, puesto en la alta montaña, crea una magia y tiene un poder. Okay. Entonces, pues eso es yo creo que es el poder de la hibridez también, este elemento. Ahora, en cuanto a cómo escojo los materiales, eso sí pues viene siendo receptivo a las distintas impresiones y las distintas cosas en que uno está al día a día. No es una cosa muy programada, no están programadas, no están buscadas, sino más bien que le llegan a uno. Porque, por ejemplo, aquí en nuestra tienda tenemos una nota musical, que es también otro de tus grandes medios, son el trabajo sobre vidrio, que también es súper interesante porque
incluso visitas que hemos tenido en la galería me dicen, pero esta es la obra de Luis, pero ahora está haciendo tapiz, pero si él es pintor. Y yo digo, no, es que ese es el encanto de Luis, la capacidad que tiene de expresarse en distintos medios y sobre todo hacerlo muy bien. En el caso de la nota musical que tenemos aquí exhibida, ¿por qué escogiste esa nota musical en particular? Sí, ahí hay dos cosas. Por un lado, pues obviamente por todo lo que hemos hablado, cuando decidí liberarme un poquito pues de medicina y ser artista, entonces pues claro, estaba buscando la libertad. Y la libertad era pues no hacer lo que me diera la gana, pero sí, porque eso sería libertinaje, pero sí por lo menos asumir la libertad y no dejarme encasillar en ningún aspecto de mi vida. Okay. Entonces, inclusive en esta exposición, que sí yo tengo claro que es de género, pero pues para mí trasciende eso porque pues hay muchos elementos femeninos en un hombre y muchos elementos masculinos en una mujer. Entonces siempre he tratado como de transgredir esas categorías tan fijas. Pero claro, igual con la pintura, frente a la pintura y al arte conceptual, que en un momento dado era como antes en los años 50 frente al arte abstracto y al arte figurativo, todo se volvía como, más en un país como el nuestro, se volvía como una cosa de trincheras. Entonces acá estamos los conceptuales que teníamos contra los pintores o los abstractos contra los figurativos. Entonces siempre me ha gustado jugar más allá de esos bandos. Y acá recojo un poco lo que decía Schwitters o lo que decía un crítico sobre Kurt Schwitters, que decía cuando Schwitters sentía que lo estaban identificando demasiado con una cosa, brincaba a la otra y dejaba a los críticos de arte perdidos. Entonces, pues no es tan heroico como lo de Schwitters, pero sí, yo estoy siempre trabajando distintos canales de materiales porque lo que me interesa es mantener el incentivo para seguir trabajando, no hacer una marca registrada, no crear un emblema, sino crear los incentivos para seguir trabajando al estilo de Richter, al estilo de muchos artistas, ¿no? Es un ejemplo, digamos, tomo como modelos artistas que trabajan distintos materiales y completamente heterogéneos y no familiares el uno con el otro. Otra de las series que pues, a mí me gustan muchísimo es tu serie de Alquimia, porque es un poco como esa decantación de lo que venimos hablando, y también esta obra que vienes haciendo con Mónica de Rodes hace ya un tiempo, en la que yo finalmente entiendo, otra vez volviendo al universo contenido en un átomo, cómo eres capaz de hacer una obra de gran formato y prácticamente se la das a Mónica para que ella la destruya y a través de los hilos vuelva y la construya. Entonces es un poco también, claramente hay detrás todo un proceso, siento yo, muy espiritual de la conexión que tienes con la madre tierra, de entender pues que así como llega el amanecer, va a llegar el anochecer, y también pues lo que es la vacuidad, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese proceso de decir, Mónica, toma mi obra, haz con ella lo que tú quieras? O sea, yo siento que en esa acción hay mucha libertad, pero a la vez yo estaría muerta de miedo si lo fuera todo. No sé si sería capaz de darle el control de mi obra a alguien más. Sí, a mí me parece que es un ejercicio maravilloso que realmente yo creo que es una lección que todos deberíamos aprender, soltar, porque nosotros somos muy malos para soltar y nos aferramos a una imagen de nosotros mismos y nos sentimos muy importantes, y en el momento que eso te empieza a suceder es cuando más necesita uno soltar y comenzar de cero. Digamos, eso lo dice mucha gente maravillosa como Susan Sontag, que en un momento dado en una conferencia que estuvo acá, dijo, yo estoy dispuesta en este momento a que cualquiera de ustedes me rete a comenzar de cero, en todo lo que yo he escrito, en todo lo que... Entonces, a mí me encanta esa posición, me encanta a mí me encanta la vulnerabilidad, porque me parece que es lo más cercano al ser viviente. Ser viviente no puede estar tan seguro de todo. Entonces, en esa medida, pues la alquimia cabe perfectamente. La alquimia yo la tengo en mi DNA, pues, desde la medicina.
prácticamente me ha fascinado todo lo que está más allá del entendimiento verbal directo del discurso. Todo lo que está entre líneas es como mi substancia. Entonces la alquimia siempre me ha acompañado, y en Praga visité el barrio de los alquimistas, he leído alquimia en todas sus variedades, en todas, la china, la egipcia, la europea, mejor dicho, y nosotros somos de una raza alquímica, porque nosotros, digamos, sobre todo esta zona muisca, trabajó el oro, y el oro es el material alquímico por excelencia, y nadie trabajó el oro mejor que, pues, digamos, con ese grado de sofisticación como se trabajó acá en Colombia. Entonces hay muchas cosas ahí cercanas de nuestra cultura que me fascinan, y la alquimia de hecho pues siempre es una lección de eso, de volver a empezar de cero, de que todo es un ciclo, de que pues todo está en movimiento, y entre más lo piensa uno, más convencido está de que todo es una alquimia, ¿no? Hay una obra preciosa que vi hace varios meses y que, bueno, no me aguanté y hace parte de la adquisición de la colección de la galería, que es Ópalo. Y yo vi esa pieza y dije, wow. Y pasaron los meses y yo seguía pensando en la pieza. Tanto que pues, fue gracias a esa pieza que yo me acerqué a ti, a pesar que ya te conocía y habíamos hecho algunas cosas juntos. Pero como que yo contemplaba la foto y me sentía transportada. Entonces después busqué el significado de ópalo, y ópalo es una piedra preciosa que en el medioevo fue súper considerada una de las piezas, de las piedras, de las gemas más importantes, porque los colores, como que tiene los colores de toda la diversidad que hay de piedras preciosas. Entonces me pareció realmente como, o sea, yo decía, esta obra es tan poética, es tan bella, pero pues representa el ópalo, o sea, la piedra del poder. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación contigo y la naturaleza, por así decirlo, de los elementos de la naturaleza? Porque lograr, o sea, uno hoy en día, en gran medida por el mundo en el que vivimos, perdemos la capacidad de contemplar, porque siempre estamos en movimiento, hay horarios que cumplir, tareas por entregar, entonces como que de cierta manera se nos olvida vivir. No sé si eso es algo que tú logras por estar en Villa de Leyva, por los años que llevas trabajando en tu obra, porque no es común encontrar un artista como tú que hace un híbrido en sus piezas. Además, generalmente los artistas algunas veces, si encuentran algo en lo que se sienten cómodos, siguen explorando esa línea. Entonces eso es algo que siempre me ha causado mucha curiosidad en tu trabajo. Sí, hay muchas cosas Era una pregunta y se salieron como 20. Sí, lo del ópalo, lo del tapiz. Entonces el tapiz, claro, pues lo que hablamos de que suelta uno y que pase lo que tenga que pasar en manos de unas hilanderas divinas, amigas, preciosas. Y lo lindo que encuentro yo con esos tapices que salieron de Mónica es que, pues que con ella decidimos los hilos, y los hilos juegan según la luz, obviamente porque son metálicos, entonces juegan con una cantidad de visos de color maravillosos, que tienen también la pintura misma. Y ahí fue cuando yo dije, pues me acordé del ópalo como esa piedra tan bella, sobre todo por lo que tú comentabas, como la cosa tornasolada que tiene el ópalo. El ópalo es una piedra sagrada en el mundo mesoamericano, y ahí fue donde yo mejor la conocí, pues a través de los libros de don Juan Castañeda. El ópalo es una piedra súper clave en toda esta iconografía, y el ópalo es agua contenida, es agua contenida, es agua atrapada, y el ópalo, hay distintos tipos de ópalo. En un viaje que hice a México bastante extenso, que me invitaron de una beca de Ciudad de México, entonces aproveché para viajar mucho por México. Ahí encontré, pues, claro, ya lo conocía por los libros de Carlos Castañeda, y encontré pues la importancia que tenía el ópalo, sobre todo en algunas zonas de México, por la zona de Yucatán y todo esto. Entonces
y allá había un tipo de ópalo, lo mismo que el australiano, es un ópalo. Un vecino mío en Villa de Leyva, que es un joyero que tiene una joyería muy prestigiosa en Estrasburgo, mira lo que Villa de Leyva viene a dar, encontró el ópalo de Eritrea, que es una piedra absolutamente preciosa, como entre rojo y verde, pero divina. Yo quise comprarle una piedrita, pero eso me hubiera tocado vender toda mi casa en Villa de Leyva por el ópalo de Eritrea, qué belleza. Y el ópalo mexicano, pues tiene muchos. Cuando estuve en México en ese viaje, que fue hace como 20 y pico de años, y ahora yo he vuelto un par de veces, pero la última vez quise volver a comprar ópalos porque los cargaba siempre en mi billetera y se me iban perdiendo. Y fui a buscar y ya eran incomprables. Yo no sé, yo creo que la gente encontró que el ópalo de verdad era una piedra pues muy valiosa, o tal vez no sé qué pasó con todo el mercado del ópalo, pero sí, esa es la historia, es tornasolado, es muy poderoso, tiene mucha carga simbólica en todas las culturas, y fue una fuente de inspiración para estos tapices. Y bueno, puntualmente este tapiz que está detrás mío, el fósil de Sáchica, como ahí tienes también varios elementos, háblanos de esta pieza en particular, porque tienes ahí una influencia de historia del arte. Sáchica, entiendo que es un pueblo en Boyacá. Claro. Sáchica es un pueblo vecino a Villa de Leyva, es un pueblo donde hay un bosque de olivos precioso, y es un pueblo donde abundan, como en Villa de Leyva, los fósiles. Entonces, cuando yo pinté este cuadro, yo dije, pues está haciendo un ejercicio de retomar un poquito lo que yo comencé, que eran los grafismos, como los símbolos y todo esto, como esa libertad que me daba con el dibujo. Entonces, que ya poco lo hago, pero con este sí lo hice. Entonces, después cuando me distancié del cuadro, lo volví a mirar, yo dije, claro, estos son como huellas. Entonces me acordé un poco y ya lo quise dar un contexto más de lo que ha sido mi vida en estos últimos 25 años allá en Villa de Leyva. Entonces le puse lo de la referencia a Sáchica, por los fósiles, las huellas y esa cosa marina. Del fondo del mar. Okay. Pero también había como un poquito de influencia de Miró ahí. Sí, seguramente, porque eso era la época en que, digamos, yo miraba mucho esa iconografía como de mar, Miró, toda esta cosa. Vale. Bueno, entonces, bueno, ya que todos hemos pasado un periodo difícil, que seguimos pasando un periodo tan difícil como es la pandemia, pero todo el tiempo que fue en cuarentena y toda esa incertidumbre, tú hiciste una obra para el Mambo basada en el libro de la peste de Camus. En este caso en particular, pues tú estabas en encierro en Bogotá. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de no estar en tu ambiente, en tu finca, en tu taller en Villa de Leyva? Así como todos vivimos la cuarentena desde nuestros lugares, ¿cómo fue para ti y cómo ese proceso te sirvió para decantar en esta obra del Mambo? Sí, cuando se nos vino la cuarentena y el encierro, lo primero que hice fue coger un taxi y ir a mi estudio en Las Nieves y sacar todos los papeles que había, todos los papeles hechos a mano, todo el material que tenía para dibujo, lo saqué y me lo llevé a la casa. Y allá armé en la mitad de la sala mi estudio, en el piso. Entonces, yo trabajo mucho en el piso. Y ahí empecé a trabajar dibujos, collage, saqué libros que no me habían visto hacía tiempo, sobre todo de caricaturistas de Bogotá, una maravilla de cosas que encontré. Y empecé como a divagar, haciendo dibujitos y cosas, pues claro, porque uno no puede quedarse quieto. Y yo le empecé a leer más de lo que leía antes. Y cuando se presentó esto, que me llamó este señor el curador del Mambo, entonces pues cayó como anillo al dedo, perfecto. Entonces, como el tema era la pandemia, y yo en algún momento dado había leído este libro de Camus, de la peste, me pareció
lo volví a retomar y me pareció, Dios mío, esto es tan presente, ¿no? Y ese fragmento que tomé me pareció súper apropiado para expresar lo que estaba sintiendo, ¿no? Estaba mirando como a los vecinos y todo el mundo es sujeto de desconfianza porque todo el mundo es potencial portador del virus. Potencial contagioso, exacto, una cosa fuerte. Bueno, entonces les recuerdo que al final de las preguntas tenemos un espacio para sus preguntas, para que por favor las escriban ahí por el chat. Bueno, entonces hay otro aspecto dentro de tu trabajo que también es fascinante y es tu fundación, Ana. Cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste a crear esta fundación y el trabajo que hace actualmente. La Fundación Ana, la culpable es Clarisa Ruiz. Ella cuando estaba en el Ministerio de Cultura tenía un proyecto muy bonito con artistas que consistía en hacer laboratorios creativos por todo Colombia. Y para poder hacer un contrato con el Ministerio de Cultura era mejor conformar una fundación. Entonces ella me animó que hiciera la fundación, que igual podía generar cosas, podía hacer proyectos, etc. Entonces hice la Fundación Ana y realicé con ella, con el Ministerio de Cultura, una serie de laboratorios. Decidí hacerlo por la zona de Santander y Boyacá. Descubrí y me constaté que realmente el talento acá es infinito. El poder intelectual, la gente que encontré en Tunja, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Pamplona, pues inigualable, es un potencial. Y qué bien que exista el internet, porque ellos ya no necesitan pasar por la curaduría del señor curador de turno en Bogotá, sino que ya se disparan por todas partes, está atomizado, ya no es la galería la que está elevando pues y consagrando al artista, sino que ellos están movilizándose por todo el mundo y con éxito. Entonces, bueno, esto es por decir que la fundación comenzó así. Después hice con la Fundación Kellogg, hice un proyecto importante que fue la Ruta del Arte. Estos amigos que trabajan en las Naciones Unidas me invitaron a Bolivia, me dijeron, les regalo Bolivia. Pedro Cote me dice, yo le regalo Bolivia. Entonces, no es que él me fuera a llevar a Bolivia, porque ellos ya no vivían en Bolivia, pero échele cabeza. Y yo dije, pues bueno, el espíritu andariego me contactó con Marisol San Ginés en La Paz, y ella me dijo, pues casualmente estamos haciendo con las Naciones Unidas una ruta del arte. Y me invitaron a viajar por todo Bolivia. Yo quedé efectivamente enamorado de ese país, porque Pedro me dijo, yo me fui llorando de Bolivia, esta cosa tan divina nadie la conoce. Entonces pues, conocí el Salar de Uyuni, conocí las chiquitanías, los templos jesuitas en la selva, la calle de las brujas en La Paz, bueno, una cantidad de cosas. Con ellos yo repliqué esta ruta del arte en Colombia y la hice entre Villa de Leyva y Villa del Rosario. La hice con Juan Ángel y con Catalina Wiesner. Hicimos esta ruta y que fue un éxito, fue la cosa más bella que yo he hecho en mi vida. Hicimos un teatro participativo con la gente. Entonces, por decirte, hacíamos una obra que es de un brasilero que vive en París, radicado en París, no recuerdo el nombre ahora, pero esa es la técnica que él tiene. Entonces tú comienzas la obra como un sketch y termina mal, termina como desajustada. Y entonces le preguntan al público, ¿ustedes están de acuerdo cómo terminó esto? Entonces ellos dicen, no me gustó. ¿Por qué? No, porque yo creo que fulanito no ha debido matar a fulanito, yo creo que fulanito ha debido hacer esto. Bueno, entonces venga, actúa. Entonces se levanta la gente del público, se les ponen los disfraces y ellos cambian el hilo de la obra y terminan así. Entonces esto lo hicimos en Vélez, lo hicimos en y salió una gente pero maravillosa. Sobre todo tengo que destacar la fuerza de las mujeres en Vélez. Eso es increíble. Las santanderianas son fuertes, no es que sea fama, pero no, salían y decían, le pegaban sus 4 tacazos al marido ya en la obra de teatro y cambiaban el final. Entonces sí, eso fue. Y después, eso estuvo como dormido, porque yo soy muy malo para pedir plata y para gestionar y toda esa cosa. Entonces la dejé dormida, pero no la acabé.
Y después con mi señora Natalia, ella empezó a usarla tratando de apoyar a población vulnerable en Bogotá a través de IDIPRON. Le mandaba a las personas que dijeran población vulnerable, pues que tenían riesgo de caer en serios problemas de droga, de prostitución, etc. Y ella rescató a Ana. Ella empezó a trabajar con ellos, entrenándolos, apoyándolos en distintos ejercicios como cursos de música, sobre todo haciendo alianzas con distintas universidades para que ellos pudieran aprender un instrumento o un coro, alguna cosa, pues que fuera como ayudando a la autoestima y todo esto. Y de paso, pues también entrenándolos con cosas como panadería, como bisutería, una cantidad de cosas, y también sobre todo laboralmente. Entonces, pues en la Chichería de Mente, que fue un proyecto que ella hizo con el primo y con otros amigos, ahí tienen mucho apoyo a estas poblaciones. Que por cierto, la Chichería de Mente es un restaurante absolutamente exquisito en Bogotá para que lo conozcan. Bueno, entonces vamos con la última pregunta. ¿En qué estás trabajando en este momento? ¿Qué proyectos vienen para ti? En este momento estoy desarrollando más estas ideas con Mónica, pues tengo que hablar con ella para ver cómo. Hay una cosa muy linda que tengo unos contactos, hablé con Ana María Fríes de Artesanías de Colombia y vamos con Claudia Ramírez, entonces vamos a hacer que eso es un proyecto que ellos ya llevan andando, entonces es un contacto que va a tener con artesanos del país para elaborar obras en conjunto con ellos. Un poquito lo que hice con Mónica, wow. Pero entonces estoy pensando con la comunidad de los cunas en Urabá, estas molas y también otros, por ahí estoy aterrizando unas ideas. Y no, paralelo a eso estoy trabajando las pinturas en metal, abstractas, con una cosa de densidades y de pigmentos, y eso es básicamente lo que estoy haciendo, o sea, lo que me estoy dirigiendo. Súper, Luis. Bueno, entonces vamos a seguir a la sesión de preguntas. Ana Lucía, que está detrás de las cámaras, nos va a ayudar. Bueno, Daniela nos pregunta, ¿cuál es el material que más disfrutas trabajar? Según la época, según la época del año. En este momento el metal, la pintura, el óleo sobre metal. Bueno, y relacionado con esa pregunta, con esa respuesta, discúlpame, preguntan que nos cuentes sobre esta serie Branas. ¿Branas? Sí, ¿es esa la que hablas? No, sí. Me da miedo agobiarnos con tanta información. No, para nada, para nada. Acuérdate que MAP se extiende en sus pereza. brazos por muchos países, entonces es delicioso que te conozcan. Bueno, entonces lo de los Branas, digamos, yo lo tengo todo escrito en mi página web, están todos muy invitados a leerla. Lo de los Branas, ya lo he dicho porque no quiero meterme en palabras mayores, el 70% no lo entiendo y para mí es poema y es inspiración pura, el 30% sí lo entiendo. Eso es física cuántica, es teoría de cuerdas y son unas, digamos, estructuras conceptuales que han descrito o se han inventado, pues no es la palabra, los físicos teóricos para entender por qué la gravedad, por qué la fuerza de la gravedad no funciona igualmente para las partículas subatómicas como para los planetas y el mundo real en que vivimos. Newton describe una gravedad que es la que tenemos. Si yo boto esto, se cae al piso y se puede hacer los cálculos de en cuánto tiempo se cae, y según la masa, según el aire, etc. Pero esas mismas leyes de Newton no se aplican a nivel subatómico y la gente queda loca, pero completamente loca, porque inclusive la simetría tiene que dar como 3 vueltas para hacer simetría. Mejor dicho, toda la lógica aristotélica se queda, pues, queda por fuera. Nadie lo puede entender. Nadie lo puede entender, literalmente.
El mundo subatómico no está explicado. Por debajo de la escala de Planck, de 10 a la menos 33 centímetros, nadie puede entender cómo funciona el mundo. Y eso es asombroso, porque nosotros estamos hechos de eso, de átomos, y de ahí para abajo de todo esto. Entonces, los branas son como unas cosas, si yo entiendo bien algo, tiene que ver con unas membranas que necesariamente tienen que contener tienen que contener 10 dimensiones. Si tiene uno problemas para entender las 3 que uno ve, imagínate entender 10 dimensiones para poder explicar por qué la gravedad funciona, como ellos ven que está, o los efectos que encuentran en las partículas. Tienen que describir las branas para poder entender este comportamiento de la fuerza de gravedad. Entonces, branas, yo le puse primero porque pues me gustó la palabra, como la resonancia de la palabra, y me gustó como una metáfora para hacer estas pinturas, porque entre otras cosas, entre toda esta teoría se está describiendo cómo aparece la materia a través de distintas densidades. Y lo que hago en las pinturas es dejar que el óleo, dejar que el aceite de linaza, dejar que el pigmento se vaya impregnando sobre el metal, que se impregna de una manera muy distinta como se impregna en la tela o como se impregna en el vidrio, y realmente uno va viendo cómo se van apareciendo las estructuras con el tiempo, cuando se seca, cómo el aire mismo va creando una trama preciosa, preciosa, como de algas, como de venas, una cosa muy orgánica, muy linda. Entonces eso es lo que estoy más disfrutando ahora. También nos preguntan, pues que tienes muchas influencias, que las retomas, las reinterpretas, pero para ti, ¿cuál es la diferencia entre copia e inspiración? Sí, la copia no te da inspiración. Entonces, digamos, yo puedo estar copiando un dibujo de Goya, por decir algo. Y sobre todo desde los años 80, que el artista está citando historia del arte permanentemente. Siempre, entonces nosotros hemos crecido con la idea, pues ya no nos da miedo, ya no tenemos que ser originales, ¿no? Entonces, pero la copia es una cosa que es un callejón sin salida. Mientras que la inspiración te lleva más ideas, te amplía más el mundo, y amplía más el campo perceptual. Okay. Bueno, muchas gracias. Creo que hay la última pregunta. Sí, ¿siempre pintas al óleo? No, acrílico también. Bueno, Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra charla de los miércoles. Los esperamos la próxima semana. Tendremos a Natalia Bejaine como nuestra invitada, que estará conversando con Ana Lucía Arbeláez, nuestra historiadora del arte. Muchas gracias y buenas noches.